Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad en este día, la verdad que nada amigable, pero la verdad que el acto que nos convoca merece los mayores esfuerzos. Entonces, en nombre del Instituto de Cultura del CUDES, deseo darles una cordial bienvenida a este acto dedicado a rendir homenaje a Abel Posse y a presentar su obra póstuma Los Heraldos Negros. Es para nosotros un honor reunirnos hoy para recordar a un escritor, diplomático y pensador que no solo forma parte de la vida cultural argentina, sino también de la historia viva de nuestro instituto. Abel Posse ha sido a lo largo de los años un referente intelectual de enorme relevancia, cuya obra continúa despertando interés y reflexión tanto en nuestro país como en diversos ámbitos académicos internacionales. Sus novelas, sus ensayos, su mirada crítica y su estilo inconfundible son objeto de estudio en universidades y centros culturales de otros países, donde su pensamiento sigue generando debate y nuevas lecturas. Esta proyección internacional confirma no solo la fuerza literaria de su obra, sino también la capacidad de Abel para trascender fronteras y aportar una perspectiva original sobre la historia, la identidad y la condición humana. Para nuestro instituto, sin embargo, Abel fue mucho más que un autor reconocido. Fue parte de nuestra trayectoria institucional, un amigo cercano y un maestro generoso. Desde los primeros años de la diplomatura en cultura argentina, ofreció clases memorables en los módulos de identidad, literatura y pensamiento. Incluso antes del lanzamiento de la diplomatura, en 2009, nos acompañó en el ciclo organizado con motivo del bicentenario de la Revolución de Mayo, aportando una perspectiva lúcida y provocadora sobre nuestro país y su destino. Quisiera compartir además un recuerdo personal que atesoramos particularmente en una visita que realizamos a su casa junto a Roberto Bosca. Disfrutamos de la hospitalidad de Sabín y de una larga conversación con Abel. Allí, con su máquina de escribir, como testigo silencioso, volvió a impresionarnos la amplitud de su formación, la profundidad de sus reflexiones y la importancia que le daba a recuperar los valores, la dimensión espiritual, el sentido heroico de la vida y la fuerza vital que nuestro país y Occidente en general necesitan para atravesar y superar la gran crisis cultural de nuestro tiempo. Abel siempre mantuvo una presencia constante y afectuosa en la vida de nuestro instituto. Él y Sabín, a quien agradecemos especialmente su presencia entre nosotros, acompañaron durante años nuestras actividades, nuestros encuentros y nuestros proyectos. Por eso, este acto que hoy celebramos no es solamente un reconocimiento académico o literario, es un gesto institucional de gratitud profunda hacia alguien cuya cercanía y compromiso enriquecieron nuestra misión como institución cultural. Como instituto dedicado al estudio y la difusión de la cultura y la historia, creemos firmemente que la memoria de quienes hicieron aportes valiosos a la vida intelectual y social debe ser preservada y honrada. Las instituciones y las sociedades crecen, se fortalecen y se proyectan cuando son capaces de reconocer a aquellas personas que dejaron una huella. En un tiempo marcado por lo efímero, por lo inmediato y por la aceleración constante, detenernos a rendir homenaje a quienes han contribuido a pensar el país, la historia y la identidad es un acto más que necesario. La obra de Abel Posse constituye
un patrimonio cultural que vale la pena seguir leyendo, estudiando y transmitiendo. Su novela Los Heraldos Negros, que hoy presentamos, viene a enriquecer ese legado. En ella resuenan muchas de las inquietudes que atravesaron su trayectoria: el desconcierto ante el mal, los golpes inesperados de la vida, la búsqueda de sentido y la reflexión sobre la condición humana. A lo largo de este encuentro tendremos la oportunidad de profundizar en su vida y en su obra, gracias a las exposiciones de María Elena Vigliani de la Rosa, Román Magras y Roberto Esposto. Román Magras, que nos acompañará desde Francia, a quienes agradecemos sinceramente su participación y su generosidad intelectual. Para concluir, tenemos reservada una sorpresa. Solo puedo adelantar que será un momento especialmente valioso para acercarnos no solo al escritor, sino también al hombre, y para comprender mejor el trasfondo humano que dio origen a tantas páginas memorables. Invito entonces a todos ustedes a vivir este encuentro con espíritu de reconocimiento y de celebración. Celebramos a un autor excepcional, a un intelectual comprometido, a un maestro que dejó una huella profunda y a un amigo entrañable de nuestro instituto. Y celebramos también la aparición de Los Heraldos Negros, obra que prolonga su legado y asegura que la voz de Abel Posse siga dialogando con nosotros y con las generaciones futuras, aquí y más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias. C'est si bon, de partir n'importe où, si bon, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon, de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. Envoyons notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne
sont. C'est si bon. Ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul del Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Como un embrujo de tus canciones, la arena haciendo tu amor en mí. y en la noche hermosa de plenilunio, De tu blanca mano sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿dónde estás ahora? Nunca de ahí, que tu suave canto llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor, junto al agua yo de Pacaraí. Todo te recuerda
Voy a presentar a los oradores de esta noche. María Elena Vigliani de la Rosa se ha desempeñado como profesora titular de Lengua, Oratoria y Argumentación, Literatura y Arte en las Facultades de Comunicación y Derecho de la Universidad Austral. Ha sido profesora invitada y conferencista en universidades del país, del resto de América, de Europa y de los Estados Unidos. Es miembro del Consejo Consultor y profesora de la Diplomatura en Cultura Argentina, donde ha coordinado el módulo de literatura. Autora de ensayos de lingüística, crítica literaria y educación, publicados en libros y revistas literarias y culturales de Argentina y el extranjero. Coautora de un diccionario de construcciones sintácticas de la Argentina y también del Tratado de Derecho Judicial, editado por la Maestría en Derecho Judicial. Nos acompaña también Roberto Esposto, nacido en Córdoba, Argentina. Roberto Hernán Esposto es doctor por la Trove University, Melbourne, Australia. Actualmente es profesor titular en la Cátedra de Español y Estudios Latinoamericanos en la Escuela de Lenguas y Culturas de la University of Queensland, Brisbane, Australia. Sus publicaciones más destacadas son Peregrinaje a los Orígenes, La dicotomía de civilización y barbarie en las novelas de Abel Posse, Senderos de un caminante solitario, Rodolfo Kusch, Actualidad de un pensamiento americano, y Rodolfo Kusch, Una invitación. Editó y compiló Hugo Camaño, Poeta de mundo propio, y ha coeditado con Romain Magras nuevas lecturas críticas de la obra de Abel Posse. Es académico correspondiente en Australia de la Academia Argentina de Letras. Nos va a acompañar vía Zoom el Romain Magras, que es profesor titular en la Université du Littoral Côte d'Opale, Francia. Defendió en París en 2011 una tesis de doctorado titulada La figuración del heroísmo en la obra de Abel Posse. La mayor parte de sus trabajos de investigación se centran en la obra de Abel Posse y en el tratamiento ficcional de la historia. También ha publicado artículos sobre Leopoldo Lugones, Andrés Rivera, María Rosa Lojo y Claudia Piñeiro, entre otros. Ha traducido al francés unas 10 novelas latinoamericanas, entre las cuales El largo atardecer del caminante de Abel Posse fue publicada en el año 2008. Desde el año 2021 es miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras. Junto con Roberto Esposto, publicó en el año 2023 el volumen Nuevas lecturas críticas de la obra de Abel Posse y este año la presente edición de Los Heraldos Negros. Actualmente está preparando una antología de la poesía de Abel Posse con la colaboración técnica del Laboratorio de Archivos de la Universidad de Poitiers y dirige el proyecto de archivo digital Archiposse. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta celebración de la persona y de la obra de Abel Posse y a la presentación de su nuevo libro Los Heraldos Negros, que editaron póstumamente Roberto Esposto y el doctor Romain Magras tras un intenso trabajo sobre los borradores originales que guardó Abel durante décadas y orientados por la principal conocedora del archivo y de la obra, que es Sabine Langenheim de Posse. El Instituto de Cultura CUDES y el módulo de literatura que dirigimos desde el año de su fundación en 2010, pensamos esta celebración como un acto de inmensa gratitud al humanista, al escritor, al diplomático, al académico de letras y de educación, crecientemente reconocido y estudiado en el mundo entero y que nos acompañó con sus clases magistrales durante 13 años. Convocamos a Abel Posse por la coincidencia de sus preocupaciones con los objetivos de la diplomatura en cultura argentina, la indagación de nuestra identidad nacional, el diálogo interreligioso y político
y la procura de la concordia argentina. En este anhelado espíritu de concordia y unidad que entre España y América, Posse personificó en algunos protagonistas de sus obras. Uno de estos conciliadores es el protagonista de la novela El largo atardecer del caminante, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que a su vuelta de la caminata de 6 años desde la Florida hasta Sinaloa es recibido en Sevilla como el que en 10 años no había matado un solo indio, bajo el lema «Solo la fe cura, solo la bondad conquista». Otro de los artífices de la concordia será para Posse el general San Martín, de su cuento Paz en la guerra, que disuade a sus soldados del ataque a los españoles y les dice: si no queremos correr hacia la catástrofe de un triunfo efímero, tenemos que coordinar con España y Europa el futuro de nuestra cultura. La guerra y la política de la guerra son valores menores. Un triunfo militar no es garantía de una buena paz. Odiamos al ocupante español, no su cultura. Ahora una buena paz es infinitamente más fuerte e importante que la mejor guerra. Posse corona estas sentencias de San Martín con el fatalismo que pesa sobre el futuro de América y el tema recurrente del eterno retorno de los hechos perdidosos de la historia, y en un tema muy de la nueva novela histórica, ¿no? El eterno retorno. Y en una enumeración muy borgesiana interpreta el pensamiento visionario del prócer y explica: tal vez vio, repetido anafóricamente, ¿no? Al estilo de Borges. Pero ese vio sumado significa comprendió. Tal vez vio más, vio el norte siempre burlando al sur, vio nuevos poderes externos, nuevos imperios y lacayos, vestidos para la pompa diplomática, una América eternamente quebrada, adolescente, nonata. La historia en el espejo era un sangriento eterno retorno, el largo parto de una especie condenada o demorada. Acá vemos la presencia de la novela transhistórica, así llamaba sus novelas, nuevas novelas históricas, el mismo Abel Posse. La calificación de transhistóricas que da Posse a estas novelas del descubrimiento, porque en la historia diluye el tiempo y el espacio. Son novelas en la temática transnacionales, transepocales, ¿no? Por eso en Los perros del paraíso habla de imperios, de globalización, de sinarquía, de una serie de términos que no eran de la época del descubrimiento, ¿no? Pero que son aportaciones y anacronismos típicos de esta novela carnavalesca, ¿no? En su cuento, Cuando el águila desaparece, Posse finge un diálogo de Bolívar con San Martín en los últimos minutos de su vida. Bolívar pregunta: ¿hemos arado en el mar? Y San Martín replica: no, general Bolívar, tal vez sea poco lo que hemos hecho, algunas cabalgatas heroicas, tal vez pudimos hacer más, pero ellos harán el resto. Y mucho más, estoy seguro. Le digo que América será, la Argentina será, pero después de décadas de idiotez y de odio. Aunque Abel Posse presenta esta realidad oscura de los paraísos perdidos, de las postergaciones y degradaciones sucesivas de las etnias, sin embargo, opera con lo que Gramsci y Romain Rolland denominan el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. ¿Qué es el optimismo de la voluntad? Es la esperanzada insistencia de Posse que agita conciencias sobre el mejoramiento en la educación, el cultivo de los valores, la probidad política. Nos previene sobre el peligro de la mediocridad,
él habla de siristocracia etimológicamente, la falta de orgullo, la falta de espíritu de grandeza, de fantasía creadora. Desgrana con añoranza y dolor, nostalgia y angustia, dice el doctor Roberto Esposto en un excelente estudio, desgrana con añoranza y dolor esta índole y el presente de los argentinos en las páginas periodísticas y en sus libros que a veces encierran diatribas y a veces exhortaciones. El gran viraje, el eclipse argentino, la santa locura de los argentinos, Requiem para la política. Posse invita a recuperar la originaria fuerza y voluntad de existir de los argentinos y para ello rememora permanentemente la gesta patriótica de la independencia, el logro de la Constitución del 53 y la etapa de los grandes proyectos del país de los hombres de la generación de 1880 y principios del siglo XX. En este sentido, Posse es el ciudadano ideal que propone Sócrates en la Apología, el tábano que aguijonea el lomo de un noble pero perezoso corcel. Y por eso es necesaria la lectura de su obra. Leerlo supone enfrentar ese método socrático que impone el examen de la propia vida, porque una vida sin examen interior es poco fértil. Es razón imprescindible cultivar las humanidades y cuestionarnos para el autor, pues nos libra de seguir pasivamente las creencias convencionales, religiosas y políticas. Estimula el pensamiento crítico, nos prepara para la comprensión e interpretación de nuestro mundo multirracial y multicultural, nos induce a mirar al diferente con ojos y palabras comprensivas. Permanentemente habla del otro, y un año antes de publicar Los perros del paraíso, había publicado Todorov La conquista de América, ¿no? La mirada del otro, ¿no? Ese tema está muy presente. Esta actitud de auscultación es la que vive Abel y viven los protagonistas de la saga de novelas sobre la conquista. Lope de Aguirre, Colón y los Reyes Católicos, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Walter Sorgius. En El viajero de Agartha, Posse define qué es ser escritor. Largas horas de espera, anotar me conforta, la soledad se quiebra en lo profundo, es reflexión y a la vez una travesura contra la destrucción inexorable del tiempo que pasa. Caigo de la circunstancia al yo profundo. Sé que la soledad envilece. Ese otro interior que aparece en la escritura me la hace llevadera. He hablado del humanista que es Abel Posse. Lo es por formación, por lecturas maceradas desde la infancia, por la vasta erudición combinada con un razonamiento implacable. Con ellos domina y entrama en sus obras la historia universal, las religiones, los mitos, la historia política, la sociología, la antropología, el encuentro de culturas, la historia de las mentalidades y sobre todo los fundamentos filosóficos y éticos que como vasos comunicantes van dando sentido, coherencia y vertebración al corpus total de su escritura. Y los poetas, los grandes poetas que inspiran sus intuiciones, su cosmovisión y el tono poético de su prosa. Hölderlin, Rilke, que con Heidegger comparten la noción de lo abierto, un concepto axial en su pensamiento que induce a asumir lo distinto, la naturaleza, las contingencias, el asombro, el principio de incertidumbre y abrazar serenamente la muerte. Como los novelistas de la condición humana, él también hace este recorrido por las distintas épocas y los distintos espacios para mostrar ese hondón de la condición del hombre.
La etnóloga Germaine Quillon dice: solo los novelistas nos sacan de la aproximación, es decir, que la novela nos sumerge más que la historia oficial en un hondo sentido de la condición humana. La larga historia de su familia tucumana, el mundo de los Posse, vinculado con los más altos representantes de la generación del 80, también punteada en la estupenda novela El inquietante día de la vida, determinó la esencia de su cosmopolitismo, al que contribuyeron también sus destinos como diplomático y sus viajes. Hay que leerlo y releerlo. Ese era el título original de mi charla, ¿no? ¿Por qué leer a Abel Posse? Porque sus obras inducen al debate, a la formación del criterio, que encierran una dialéctica permanente entre tesis y antítesis los temas históricos, entre sistemas ideológicos en pro y en contra de las versiones oficiales, las versiones de la leyenda negra en la gesta colonizadora y de las grandes utopías del nazismo, del marxismo y del liberalismo. En Daimon, su primera novela de la saga, Posse describe el miedo de la lucha como temor y temblor. Y acá está un elemento fundamental de su obra, que es la intertextualidad. Esas referencias que van apareciendo con una significación especial. Temor y temblor es el título de la obra del filósofo Kierkegaard, no lo nombra. Dice temor y temblor. Pero en este libro Kierkegaard presenta la figura del caballero de la fe, de la resignación infinita, que no solo vuelve la espalda a todo, sino que acepta a Dios, aceptando que le llega a través de las paradojas y del absurdo, y que obra, sin embargo, impulsado por el poder de ese absurdo, algo propio de los personajes de las novelas de Abel Posse. De ese modo, a través de estos detalles, de estas conexiones, de estas menciones, hace un escorzo con esa alusión. Alusión es no nombrar, es jugar con el sentido, aludere, ¿no? Con esta alusión hace un escorzo, un corte longitudinal en el interior del sentido. Presenta en esta obra una especie de superhombre nietzscheano que aparece como constante en las configuraciones de los héroes angustiados de la conquista que buscan su propio yo, su propio sí mismo. Y dice Abel Posse a continuación: se veía de estos héroes, se veía que a pesar de todo, sea como verdugos o como víctimas, habían gozado, preferían el riesgo de la aventura al limbo, era claro. Esta opción por el heroísmo, devenida de la falta de sentido de la vida, ocurre en la conformación de la figura del Che Guevara como subversivo y en la del joven alemán captado y preparado para el mayor compromiso con el nazismo. Posse toma de los cuadernos de Praga del Che la frase motivadora de su acción y de su afán revolucionario. Morir de vida, vivir de muerte. Nunca olvidaré este fragmento de Heráclito. A los hombres que para bien o para mal tienen la muerte encima, les resultará fácil zambullirse con decisión en la vida o hasta en el heroísmo. Y está refiriéndose a la experiencia de muerte por el asma que aquejaba al Che. Concluye Posse: son los que aprendieron desde chicos a soportar, son capaces de todo riesgo. Y acá entendemos la actitud de muchos de estos personajes que han adoptado la militancia, el terrorismo. En El viajero de Agartha anuncia la euforia y la construcción del joven nazi a partir del desencanto. La desilusión por la dosis de cultura agonizante, dice el personaje, ¿no? Lo que sentía él, el muchacho este, el cientificismo sin cosmos, los conocimientos que rodaban como monedas oxidadas, los profesores
quedaron ante nosotros como monjes de una religión sin altares, y en el nacionalsocialismo nos alcanzó como un vendaval que destrozó las ventanas cerradas de las aulas donde se difundía la cultura muerta y resignada que el judeocristianismo y los anglosajones propagaron por el mundo. Es decir, esta nada, este aburrimiento, esta mediocridad está indicando la motivación para exaltarse con este adoctrinamiento. Y por supuesto con las ideas que había, ¿no? Extremas o no, que había en el fondo. Hoy presentamos Los Heraldos Negros, que es la última novela de la tetralogía de la conquista. La precedieron Diamond, Los Perros del Paraíso, El largo atardecer del caminante, y estas novelas se inscriben dentro de lo que se ha denominado nueva novela histórica, impregnada de las notas de la posmodernidad que cuestionan el concepto de verdad de la modernidad e impugnan y deconstruyen la historia oficial sobre el supuesto de que es imposible representar la verdad objetivamente. Esta novela apela al revisionismo, la desmitificación de los hechos, de los héroes, a su humanización, a la visión desde los márgenes, develando la verdad del relato subjetivo, muchas veces de personajes desclasados, el lansqueneta, el soldado, la cortesana. Importa la vivencia personal, la intrahistoria que se traduce en el relato polifónico surgido de distintas voces y versiones. Hay una mirada lúdica y caricaturizada de la tradición y de los grandes relatos del pasado, y acude a diversas fuentes inventadas. Por eso apela a la intertextualidad. Las citas reales, apócrifas, humorísticas, la difuminación entre la realidad y la ficción. En esta concepción juega fuerte el escepticismo político y gnoseológico posmoderno que induce al relativismo, al hedonismo, al sensualismo. Y cuánto de esto veremos en esta novela Los Heraldos. Esta disonancia se traduce en el estilo carnavalesco descrito por Bakhtin, ideal para mostrar la pornografía, el disparate, el genocidio, la promiscuidad mediante la parodia, el pastiche, el mundo vuelto patas para arriba, la mezcla de géneros populares y serios, los infinitos anacronismos que sirven para involucrar en los hechos a la humanidad de todos los tiempos. Este carnaval, con sus máscaras y el desvirtuar identidades, no hace sino generalizar la condición de todos los individuos. La indagación y precisiones conceptuales, filosóficas, históricas, no invalidan, sino que incrementan la fruición del lenguaje. La fiesta del lenguaje, que es la obra de Posse. Entre los rasgos neobarrocos de Posse es notable la pasión por las listas, uso el título de Umberto Eco, las enumeraciones, los elencos de objetos, situaciones, imágenes que sirven para expresar lo indecible o para saturar el efecto visual o emocional. Las ropas, los fastos de los nobles, las cabalgaduras, las armas, las naves, todo está mencionado con minucia. Los festejos, los protocolos, las comidas diversas, el mundo de los indígenas, la acumulación en los muelles de los productos ultramarinos que se disputan los comerciantes. Hay una encomiable labor de investigador en fuentes diversas y un poderoso sentido estético en los cuadros vivos que presenta. Las descripciones pasan de ser la imagen de cuadro a ser la percepción en movimiento, muy viva, la hipotiposis cinematográfica, donde se juegan todos los sentidos y los planos de la enumeración. Me urge el tiempo, pero podría desarrollar 5 cuadernos
con el entusiasmo y la pasión por la obra, por el lenguaje, por el estilo de Abel Pose, por el papel que ocupa en la concienciación de los argentinos respecto de nuestra realidad. Pensaba leer las últimas recomendaciones a los argentinos, escritas poco antes de su muerte y que aparecen en el libro El Resurgimiento de la Argentina que editó el doctor Pedro Luis Barcia. Es el primer ensayo de ese libro y cada párrafo es realmente una enumeración de las posibilidades, y yo diría que mirando los tiempos que corren tienen mucho de profecía. Hay muchas recomendaciones que los argentinos, que él hace, que los argentinos estamos viendo con buenos ojos, sobre todo el enorme trabajo con la estabilidad, con el orden y con la educación. Nada más. Excelente. Buenas tardes a todos. Aunque yo estoy aquí, creo que todavía estoy cruzando el Océano Pacífico, así que si me tropiezo ya sabrán por qué. Yo me voy a concentrar básicamente en la tetralogía, pero lo que quiero compartir con ustedes es una invitación a la obra de Abel Pose, porque para mí es una literatura que despierta la imaginación y el asombro. Bien. Entonces Abel Pose es el ejemplo paradigmático del hombre de letras que vive entre mundos, porteño y del interior, cosmopolita y latinoamericano. Abel Pose es un autor de una larga trayectoria cuya obra abarca poesía, novela, ensayo, memorias y crónicas. La literatura que escribe y los mundos que inventa exigen un considerable esfuerzo intelectual en sus lectores. No es simplemente una literatura de entretenimiento, aunque con esto no implique que no entretenga, bien, sino que es una escritura que ambiciona abarcar, lo histórico, lo filosófico, lo cultural, lo poético y lo profundamente existencial de la experiencia humana en América y en el mundo. Vivimos en una época desbordada de dispositivos y plataformas digitales, audiovisuales, que capturan la atención y seducen la subjetividad. No obstante, la literatura conserva una fuerza creadora singular, la capacidad de despertar la imaginación y el sentido de asombro de sus lectores. De ahí que me viene a la mente una anécdota que cuenta Pedro Luis Barcia, que le contó un asistente de cátedra suyo. Dice así: este asistente le contaba que un estudiante, en tanto trotaba en la noche para mantenerse en forma, escuchaba la grabación que había hecho de pasajes algo complejos de Los Perros del Paraíso. Y curiosamente, durante el trote, se le abrían interpretaciones que en el repaso sosegado de la lectura no había advertido. Bien podemos prescribir, destaca Barcia, trote con Abel Pose y abra su imaginación. Fin de cita. Pues bien, anunciada hace ya más de 40 años Los Heraldos Negros, novela que hoy presentamos en este homenaje, cierra el ciclo que Abel llamó la tetralogía del descubrimiento y la conquista de América. Esta ambiciosa y monumental tetralogía la concibió Abel Pose de la siguiente manera, pues no sigue el orden cronológico de su publicación. Empieza con Los Perros del Paraíso, donde aparece un místico Cristóbal Colón en busca del Edén. Luego Daimón, en la que deambula por casi 500 años el conquistador Lope de Aguirre, convertido en un fantasma, hecho un zeitgeist de la historia de América. Novela cuya primera edición argentina fue censurada en 1978.
y las memorias secretas del náufrago Álvar Núñez Cabeza de Vaca en el largo atardecer del caminante, quien emprendió una descomunal caminata en cuero, sin espada y sin cruz, desde las costas de Florida por el suroeste estadounidense hasta México. Los Heraldos Negros, como las 3 primeras novelas del ciclo, propician un sacudón al género de la novela histórica tradicional, mutando por completo a este subgénero de la novela. Así, Abel Pose arroja por la borda a la novela neorrealista con su minuciosa y detallada recreación de épocas pretéritas. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto quiere decir la supresión de la mímesis de cierto periodo histórico y su representación neorrealista, detallada, sustituida por la representación de ideas filosóficas, la distorsión consciente de la historia mediante exageraciones y anacronismos, y la ficcionalización de personajes históricos como protagonistas. Pero sobre todo, las protagonistas en estas novelas son las ideas. Por eso, las novelas históricas de Abel Pose se distinguen por su desmesurado cometido de querer contarlo todo. Los orígenes de la identidad americana, el encontronazo de cosmovisiones de los mundos americanos y europeos, politeísmos originarios y monoteísmo judeocristiano, el catolicismo imperial, el auge y ocaso de la modernidad occidental, las heridas del colonialismo y el viaje como odisea exterior e interior. Cargadas de ironía, humor y sarcasmo, exageraciones y anacronismos, en estas novelas Abel Pose incita al lector a meditar sobre las secuelas del pasado en nuestro presente. Con la tetralogía, Pose logró alcanzar la cima de su arte. En ellas despliega un alto vuelo fantasioso con fulgores poéticos que generan una prosa capaz de unir patrones estéticos de la narrativa neobarroca con la ficción especulativa de Jorge Luis Borges. Mediante el empleo de un lenguaje de un matiz estético singular, acompañado por especulaciones históricas ficcionales, Pose posibilita una liberación de la imaginación del lector. La unidad entre lo estético y su significado constituye el gran logro de estas novelas. Por tanto, si el autor hubiese renunciado al riesgo de entonar un lenguaje nuevo e inventivo, estos textos no habrían alcanzado la frescura ni la fuerza atrayente que los define hoy. La intensidad de esta prosa genera imágenes y símbolos que despiertan la imaginación crítica del lector, quien reconstruye en su mente otros relatos de la historia de América. Fiel a la tradición vanguardista hispanoamericana, Abel Pose siempre deslumbra y alucina a sus lectores con sus retoques y giros estilísticos, pues así ha sido que ha encontrado su voz propia, una voz que no se parece a la de ningún otro escritor argentino de su generación en este ciclo de novelas. En todas las novelas de este ciclo hay tanto una experimentación de la arquitectura de la novela como de su prosa. Para Abel Pose, el gran reto que se proponía en su literatura era lograr la tonalidad estilística justa para lo que quería narrar. En Los Heraldos Negros alcanza esta meta de manera ejemplar, al fundir su estilo animadamente desbordante con destellos barrocos con el de una sobria intimidad poética en los tramos meditativos de la novela. Cabe destacar que en Los Heraldos Negros, Pose no recurre a un personaje histórico, elige al contrario inventar las aventuras de un misionero de túnica negra, Walter Sorgius, que lleva al lector por peripecias físicas y metafísicas, rocambolescas e irreverentes, salpicadas de templadas reflexiones de un ya acriollado jesuita en América. Ahora bien, no basta con renovar la forma, la arquitectura y la estética narrativa de la novela histórica. Es necesario algo más que le otorgue sustancia y peso a la historia inventada para incitar al lector a revalorar los presupuestos de la historia triunfalista europea del descubrimiento y la conquista. Es decir, a medir el impacto actual de la herida colonial que padecemos. Por eso, la lógica interna de la novela histórica reinventada por Abel Pose señala las flaquezas del presente para destacar, como lo hace en este ciclo, el ocaso de la gesta imperial occidental. Ese algo más es la fundamentación filosófica que infusiona el ciclo de la tetralogía y le otorga un aire revisionista e irreverente, pero lo suficientemente sutil como para que no se convierta en un manifiesto o en propaganda.
Es lo que en inglés se ha denominado the ghost in the machine, ese espíritu o alma, o que hoy llamaríamos el algoritmo de la inteligencia artificial, que habita la invención narrativa de la tetralogía. Es una visión de América inspirada en el pensamiento del filósofo argentino Rodolfo Kusch, y en particular en su obra cenital América Profunda. En este texto fundamental del pensamiento de Kusch se plantea que desde 1500 se produce en América el choque entre dos experiencias radicalmente distintas de la existencia humana. Por un lado, la de los pueblos originarios, anclada en un estar o mero estar, un modo de vivir y existir entre las implacables fuerzas caóticas de la naturaleza que posibilitan la supervivencia o bien pueden quitar la vida. Fundamentada en la noción de ser o ser alguien, por otro lado, está la experiencia de la vida que traen los europeos desde la conquista, conformada por una dinámica creadora dispuesta a dominar y aprovechar al máximo los dones de la naturaleza, sus poderes y recursos. Por eso, estas novelas que comprenden la tetralogía ejemplifican aquello de la literatura filosófica cuyo fin es el conocimiento. Dice al respecto Javier Cercas en su reciente El loco de Dios en el fin del mundo, crónica novelada sobre el Papa Francisco, cito: la literatura es un instrumento de conocimiento, sirve para comprender, eso sí, siempre y cuando no se proponga serlo. En cuanto se propone serlo, se convierte en propaganda o pedagogía y deja de ser literatura, al menos buena literatura. Fin de cita. Para mí, en la hojarasca de la coyuntura histórica que estamos viviendo, tanto en Argentina como en Australia, lo más significativo en este sentido es que esta novela póstuma, Los Heraldos Negros, cuyo título anuncia la llegada de otra época, nos llega hoy como un acto de magia o hechicería del más allá, cuando leemos las cavilaciones del anciano acriollado Walter Sorgius, en cuero, libre de su sotana, indicándonos que para saber quiénes somos tenemos que darnos cuenta primero en dónde estamos viviendo y dónde estamos parados, en la América Profunda. Y cito de la novela Los Heraldos Negros: más bien soy yo quien ha cambiado, dice Walter Sorgius. Estoy con el torso desnudo, con pantalón de chiripá, con los pies descalzos sobre la tierra fresca, con un sombrero aludo de paja destrenzada, fumando uno de esos charutos de tabaco fuerte que las indias viejas y los brujos mastican para obtener sus visiones. La sotana que me enviaron hace 5 años sigue en la caja de madera que trajo el padre visitador. Fueron efímeras nuestras fundaciones pensadas para siglos. La misión se desmorona desde el alma hacia las paredes. La selva rehace sus templos y se impone contra todo designio. Hemos luchado contra esta realidad con nuestra demencial tarea de repetición, la voluntad de querer recrear un universo en otro, trasplantando códigos, reglas, obsesiones y medidas, con la arrogancia de creerlas únicas, o por lo menos las mejores. Invito a los presentes aquí a descubrir el mundo que inventa Abel Pose en su tetralogía. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos. Es un gran placer. Bueno, lamentablemente no pude viajar, pero es un gran placer estar con ustedes, ¿no? Aunque de lejos, desde el invierno francés, para participar en este evento. Ante todo, quisiera agradecer a Roberto Bosca, director del CUDES, por su iniciativa de organizar este merecido evento dedicado al eximio novelista y ensayista y académico Abel Pose, también profesor del CUDES, al que tanto extrañamos. La profesora Miliani, ¿no?, habló de la fiesta del lenguaje, ¿no?, de la obra de Abel, y confieso que durante los 20 años que lo conocí era una fiesta estar con él, una fiesta intelectual, una fiesta de la amistad.
Entonces, la verdad que me emocionó mucho ver todas estas fotos, estos recuerdos. Y bueno, por eso es un gusto hablar y compartir este momento con ustedes. Voy a enfocarme por mi parte en el proceso de escritura de los Heraldos Negros y en el verdadero trabajo de arqueología literaria que supuso para nosotros la preparación de esta edición póstuma, realizada a partir de los diferentes manuscritos encontrados tras la muerte del escritor. Las dificultades que tuvimos que sortear se explican en gran parte por la escritura, la larga gestación de esta novela, cuya escritura se extendió por más de 4 décadas. Su primera mención se remonta a una entrevista de 1986, en que 3 años después de publicar Los perros del paraíso, Abel ya decía estar escribiendo para completar su trilogía del descubrimiento, cito, una novela sobre la aventura alucinada de un grupo de jesuitas en la selva de Bolivia para crear la representación de la ciudad de Dios en la tierra, uno de los delirios más notables de nuestro continente. Abel solía juntar en los apuntes preparatorios de sus novelas. La de los Heraldos Negros, que encontramos en su archivo, nos brindó preciosas indicaciones. Gracias a ella nos enteramos de que el proyecto era más antiguo, dado que ya en diciembre de 1982 él había viajado a Roma con su hijo Iván para tratar de acceder a los documentos del Archivo Vaticano sobre la aventura jesuítica en Sudamérica. En las páginas de esta agenda aparece una amplia lista de posibles títulos para la novela, como Cielo en la Tierra, Tocar Cielo, aunque optó finalmente por la explícita referencia al poema epónimo del peruano César Vallejo de 1918. La analogía se entiende perfectamente. Como la voz poemática del poema de Vallejo, Walter Sorgius, protagonista de la novela de Posse, ve resquebrajarse su fe al recibir los duros golpes de la vida. Estos heraldos negros que la muerte o Dios le envía, el mayor de ellos, la muerte de su joven hermano Conrad, a la que asiste sin poder hacer nada. En Posse, este título es también una clara sinécdoque de las negras sotanas de los jesuitas, seguramente percibidas por los amerindios como un mal agüero, el anuncio de un choque de cosmovisiones que les sea fatal. Por mucho que Abel anunciara en sus entrevistas de la época la inminente publicación de la novela y publicara como adelanto el primer capítulo de la novela en la revista Tramas en 1989, la escritura de Los Heraldos Negros se demoró. Y contra toda previsión, Abel publicó en 1992 la novela El largo atardecer del caminante, protagonizada por Álvar Núñez Cabeza de Vaca y presentada como parte de la trilogía. El mismo año, Abel le confesó a Silvia Paitz: para no apurar este libro, bastante complicado, escribí otro, que se llama El largo atardecer del caminante. En esta declaración, Abel asumía que Los Heraldos Negros era una novela muy ambiciosa y que una parte de su temática la había tratado en El largo atardecer del caminante, que, al recrear la larga caminata y los años de convivencia con los indios del fallido conquistador Cabeza de Vaca, ponía en escena el choque de cosmovisiones que se dio en América. En efecto, en la mencionada agenda aparece 2 veces una frase enmarcada: solo la fe cura, solo la bondad conquista, que finalmente no será el mantra de los jesuitas de los Heraldos Negros, sino el axioma que le servirá de brújula al Cabeza de Vaca del largo atardecer caminante en su trato con los amerindios. Al fin y al cabo, el largo atardecer caminante cumple una parte de las funciones que Posse les había asignado a los Heraldos Negros en su trilogía tetralogía. Las reflexiones íntimas de Cabeza de Vaca evidencian la ineptitud del catolicismo imperial. Además, sus permanentes dudas, sus diálogos
con el cacique Dulián, su apertura al otro, encarnada por su amor por María, su amante india, y por sus hijos mestizos, su hibridación identitaria, en suma su conversión a América, nos brindan una visión de la conquista de América como debía haber pasado, al contrario del terrible choque y de la violenta aculturación que originó. La publicación del Largo Atardecer Caminante en 1992 permite, pues, entender que los heraldos negros hayan tardado tanto en publicarse, porque su versión final se aleja bastante del proyecto novelesco inicialmente anunciado y porque la casi totalidad de la acción transcurre en Europa y no en Paraguay. En la agenda, otros documentos, encontramos proyectos de estructura para la novela que luego cambiaron con el tiempo. Las notas iniciales, por ejemplo, preveían varios capítulos en Buenos Aires y en Paraguay, y estaba un enfrentamiento entre jesuitas y bandeirantes, anacrónicamente inspirado en la teología de la liberación. Abel también redactó varias escenas y apuntes bastante recientes, los últimos de 2018, sobre un personaje indio llamado Enriquillo que renunció a integrar a la novela. Abel siguió trabajando sobre los heraldos negros hasta el final de su vida. Creemos que muchos parámetros explican por qué no la terminó antes. Primero, la expectativa que suscitaba la novela. Debía cerrar y coronar una tetralogía con la que había sido finalista y luego ganador del premio Rómulo Gallegos y del premio Extremadura Quinto Centenario. El tema del descubrimiento y de la conquista había perdido de su actualidad después del Quinto Centenario, posible por la muerte de Iván en 1983, el estilo barroco rabelesiano de Daimón y los perros del paraíso, y los primeros capítulos que llevaba escritos, se volvió a partir de mediados de los años 80 más sobrio e intimista, y a lo mejor le costaba seguir escribiendo los heraldos negros como los había empezado. Y la obra de Abel se enfocó luego en Argentina y en épocas más recientes, como lo vemos con La Pasión según Eva, Los Cuadernos de Praga, El inquietante Día de la Vida o Noche de Lobo. Por todas estas razones, Abel decidió enfocarse explícitamente en los heraldos negros, en el tema que vertebra en filigrana toda su obra poética y novelesca. La cuestión de la religiosidad, del mal, de la culpa en la fe judeocristiana, y la búsqueda de respuestas a las aporías de la condición humana. Así, no ha de asombrarnos, pues, que los heraldos negros no se centren en la conquista de las almas en América, sino que escenifique los temas de la muerte, del deseo, del pecado, ambientándolos sucesivamente en un aislado monasterio del Alto Tirol, en la lujuriosa Venecia o en la Roma Vaticana, confrontada a la aparición de Dios o a la religiosidad en hojotas de los Castrazzi. Como lo vemos en estas fotos de su escritorio, para escribir esta novela, Abel leyó mucha teología y se apasionó en particular por la historia de los papas, ¿no? Este libro enorme, ¿no?, en italiano, sobre la historia de los papas. En los últimos años, Abel se había planteado darle en la novela mucho espacio al personaje del cardenal Alvise Loredan, patriarca de Venecia, que lo fascinó, pero que finalmente prefirió solo evocar para no cortar demasiado la intriga. Por eso Abel tampoco integró varias escenas de reuniones secretas en los sótanos del Vaticano o sobre un concilio en el monasterio de Bebenhausen. Como ven, a lo largo de estas 4 décadas, Abel escribió mucho material sobre esta novela, así que resultó decisiva la ayuda de Sabine, su lectora de siempre, cuando se trató de ordenarlo. Primero, fue difícil de reunir. Estaba disperso en diferentes lugares, en el mueble de cajones donde Abel guardaba sus manuscritos y en diferentes pequeñas maletas que él usaba siempre. La siguiente dificultad consistió en ordenar cronológicamente este material, pues estaban conservadas las sucesivas versiones de los capítulos, mecanografiadas o manuscritas con correcciones a mano.
La letra de Abel había ido cambiando con el tiempo, lo que nos ayudó, con otros indicios, a identificar la última versión de cada uno de estos capítulos y la estructura definitiva de la novela. Fue una apasionante aventura que nos llevó a hacer múltiples verificaciones y comparaciones de versiones para no equivocarnos. Así, y que nos hizo encontrar casualmente y por suerte ciertos manuscritos como el discurso de Almerón, el primordial capítulo final que transcurre en América, a orillas del Guaira, que leyó Roberto, ¿no? O el prólogo del autor. Aunque Los Heraldos Negros es la menos americana de las novelas de la tetralogía, entronca perfectamente con sus antecesoras y por eso cierra el ciclo. Lleva a su paroxismo la irreverencia y lo carnavalesco de Daimón y los perros del paraíso. Es sutilmente anacrónica e intertextual. Y como el Larguat, la primera persona del protagonista, que habla desde la vejez, alterna con la narración omnisciente extradiegética. Esta novela tan esperada brinda nuevas claves de aproximación a la tetralogía del descubrimiento y de la conquista, y confirma si cabía a Abel Pose como uno de los más brillantes escritores americanos. Está prevista una edición genético-crítica de estas 4 novelas en la prestigiosa colección Archivos, en cuyo catálogo Abel ocupará, como otros argentinos como Sarmiento, Guiraldes, Cortázar, Marechal, Puig, Girondo o Saer, su merecido lugar entre las grandes figuras del panteón literario latinoamericano. La posteridad literaria de Abel Pose tiene mucho futuro por delante, y su archivo personal resulta ser un increíble tesoro, con una gran cantidad de relatos inéditos, proyectos de novelas, una nutrida correspondencia y una obra poética sorprendente por su calidad y su densidad. Ya sabíamos que Abel veneraba la poesía y que había tratado de difundir la poesía argentina en Francia a través de los 15 tomos de su cuidada edición, colección bilingüe Nadir, publicada entre 1982 y 1985. Aquí tienen los 8 primeros tomos. Pero no imaginábamos que él había sido poeta antes de escribir prosa. Hicimos el mismo trabajo arqueológico para reconstituir esta obra poética y preparar una gran antología que está lista gracias a la colaboración de Sabine y de los académicos Rafael Oteriño y Antonio Requeni. Esperamos publicarla pronto para revelar esta otra faceta del inmenso talento de nuestro querido Abel Pose. Gracias. Entonces, mi nombre es Roberto Bosca y hemos hablado aquí de Abel Pose, de su obra, un argentino universal. Un hombre que nos enseña a mirar hacia lo alto. Y ahora vamos a, ya se habló de la obra, ahora vamos a hablar para adentro, ahora vamos a hablar del hombre. Entonces el escritor es su obra, ¿no? Pero vamos a, y bueno, para eso la invité a Sabine Langenheim, que me pareció lo más adecuado para hablar de Abel Pose íntimo. Recién nombraron al Che Guevara. Marcos Aguinis acaba de sacar un libro sobre el Che íntimo. Marcos Aguinis, profesor aquí también de nuestro instituto, igual que Abel. Y vamos a hablar de Abel Pose íntimo. ¿Quién? Sí, ahora sí. Entonces, para eso vamos a tener un diálogo, no un diálogo, yo no voy a hablar. La invité a hablar a Sabine y no hay mucho tiempo, va a ser breve, tenemos el tiempo muy acotado, pero yo les diría que vamos a tratar de escucharla con atención porque va a decirnos cosas que no están en los libros. Entonces, Sabine, le pregunto,
que me hable de Abel Pose, que me hable del hombre, que me hable de cómo comenzó, cómo se conocieron, cómo comenzó su obra. Bueno, te voy a responder enseguida. Yo entendí que hay muy poco tiempo, pero una cosa no puedo dejar de hacer es agradecer a ustedes, al CUDES, especialmente. Bueno, en primer lugar, que estoy conmovido de que ahora estamos acá hablando sobre Abel. Abel estuvo muchas veces acá, él mismo hablando, o nosotros dos así escuchando las interesantísimas conferencias que dan acá. Así que muchas gracias a Roberto Borca, así que realmente maravilloso, así director del CUDES, y que yo creo este programa y esta diplomacia que se hace aquí es extraordinario. Y además lo siento como un amigo que conmigo así evoca de nuevo lo que más me conmueve es Abel, para que Abel y su obra para que tenga vigencia, que siga teniendo vigencia entre ustedes, entre su público. También agradezco mucho, naturalmente, a la profesora, la querida María Elena Villani, que ha hablado así maravillosamente. Le agradezco todo lo que ha dicho sobre Abel y su obra. Le agradezco desde ya a Sergio Delgado, que ayuda acá siempre, una figura sine qua non para los eventos acá, y desde ya a Juana García Guerra, que también está acá. Y ni hablar de Roberto Esposto. Te agradezco, Roberto, por haber venido desde la lejanísima Australia y además de haber dicho así, cansado y todo como estás, un maravilloso discurso. A mí me pareció un maravilloso discurso sobre Abel, sobre la obra de Abel y especialmente sobre esta obra nueva que es tan interesante. Y lo mismo agradezco a Román, si no duerme todavía. Gracias por haber estado con nosotros, aunque sea así, pues esta vía un poco, bueno, artificial, pero Román es muy, muy simpático y yo creo que aparte de lo que decía, esto también el cómo se sentía a través de la transmisión. Bueno, ahora sí pudimos tal vez, disculpe, pero tenía que decirlo, ¿no? Me parece muy bien. Entonces, a ver, vamos a hablar de Abel, de Abel, no de la obra, de Abel. De Abel, sí. Bueno, entonces, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo lo conociste? Vos sos alemana, se nota. Más ¿Sí? bien, ¿no? Sí, conociste, más que nada. Conociste a un argentino en París, junto con en la misma época que José Luis de Imas conoció a su mujer. A Hélène, sí, que está acá. Que está presente. También. Ahí está, Hélène Dimas. Dos estudiantes argentinos que se casaron con una francesa y una alemana. Sí, así es. Bueno, yo no quiero ahora hablar de José del noviazgo Luis. no hace falta que hable, pero... No, del noviazgo, será que no. Pero tampoco de José Luis, maravilloso amigo, maravillosas personas que sí que conocí en París en el mismo tiempo. Y más que nada porque lo recuerdo siempre. Bueno, era una maravilla hablar con José Luis. José Luis además era un peligro porque tenía una memoria monstruosa. Todo lo que uno había dicho alguna vez lo podía citar 25 años después, pero igual así. Pero fuera de esto, José Luis así comía en el mismo restaurante estudiantil como Abel y yo, Beaux-Arts, y no sé, tenía la costumbre, como yo comía la mitad de la comida en general, de comer mis papas fritas, lo cual era así un poco así, una confianza, una muestra de confianza, ¿no? Y de amistad, ¿no? Pero ahora volviendo a Abel, sí, yo conocí a Abel, si ustedes quieren, cuento directamente la anécdota, porque es como, no sé, muchos encuentros no son así largamente preparados, noviazgos, que apenas se ve el festejo, la familia atrás, no, el nuestro era así, no el noviazgo, sino el encuentro. Estábamos los dos, era el octubre de 1959,
long ago, muy, muy lejos en el tiempo, pero muy presentes en mi memoria. Estábamos Abel y yo no sabía que era Abel, sino estábamos más o menos 8 personas sentados en un banco delante de una puerta cerrada y detrás de la puerta había 3 señoras francesas, 3 secretarias francesas, que en aquellos tiempos así se destacaban el género de secretaria, así se destacaba un poco así por antipatía y por decir no y no sí. Yo, por ejemplo, estaba la tercera vez ahí tratando de inscribirme como estudiante ordinaria normal de Derecho y siempre había un pero. Bueno, de todos modos, así estábamos así 7 estudiantes, evidente, no directamente en blue jeans, pero más o menos, y un señor con traje, corbata, zapatos lustrados y todo, estaba en medio de nosotros. Bueno, entonces, cuando escuché mi nombre, de las señoras detrás de la puerta, me levanté, pero los nervios eran tal que se me cayó todo mi dossier que estaba ordenado para presentar, para finalmente poder lograr inscribirme. Yo no tenía ningún problema, pero las señoras así decían siempre que no. Bueno, en el momento cuando estaba todo en el piso, el señor de traje y corbata así, dijo, je peux vous aider, mademoiselle. Y esto no era un lenguaje tan anormal y tan, además, un acento tan cálido. Y dice, bien sûr, merci. Y bueno, no solamente recogió mis cosas, sino me acompañó adentro y con Abel, con este aspecto, y no un estudiante más. Bueno, yo en 10 minutos estaba inscrito en la Facultad de Derecho. Bueno, y desde ya, así al final, salimos los 2 y quedamos así de encontrarnos de nuevo. Y desde este encuentro, bueno, pasamos 6 décadas o más juntos, no inmediatamente, nada de esto, pero en fin, esto fue el principio. Muy bien, no, podés contar mucho más de toda la vida, ¿no? Pero sí. Una pregunta que quería hacerte era ¿cómo comenzó como escritor? ¿Cómo fue la cosa que él empezó a escribir y a ser conocido como tal, ¿no? Bueno, hay 2 posibilidades, una que cuento como... Pero yo les voy a contar cómo realmente empezó como escritor. Tenés que decir la verdad acá, ¿eh? Ahí no lo conocía porque tenía 8 años. Y en esa época así vivía en la casa en la cual vivían su padre, su abuela, sus tías. Y él, la pasión más grande que tenía eran los soldaditos de plomo. Pero los soldaditos de plomo había que comprar y pagar. Y entonces inventó un negocio. Inventó de escribir sobre papel que recortaba del papel de la panadería, ¿no? Escribía así novelas cortas, más bien, 3-4 páginas creo. Y entonces pedía a su abuela de coserlo. Y entonces estos libros vendía a las tías. Y con esta plata, según él, inmediatamente lo transformó en los soldaditos de plomo. Eso era el comienzo. Y a mí me hubiera gustado ver uno de estos libros, que nadie discute que existía, ¿no? Y un día así pregunté a mi suegra, que era una persona muy amable, pero no tan amiga de la literatura, ¿se ve? Yo dije, ¿por qué no me mostras alguno de estos libros? Ay, si yo hubiera guardado todo lo que escribió él, no había lugar para esto. Así que esos libros se perdieron, pero así empezó. Y después empezó la primera novela, como ya se dijo acá, como estudiante del Nacional de Buenos Aires. Esto ya era un proyecto grande, pero no lo completó, porque después dejó. Realmente el comienzo de escribir algo y mostrarlo a amigos era poesía. Poesía y no prosa, que era lo fuerte de él, ¿no? Era el lenguaje de él. Pero doy una primicia, que se va a editar poesía de Abel Pose próximamente. Vamos a ver. Así es. Bueno, también te quería preguntar sobre la vida diplomática, porque no hay que olvidar que también él fue un gran diplomático
Y me parece, bueno, yo tengo una predilección entre sus libros, que es Vivir en Venecia. Y puede ser que me cuentes algo de esa estancia en Venecia. Bueno, cuenta lo que quieras, ¿no? Pero Bueno, algo de Venecia. Sobre la vida diplomática y sobre... Yo diría una cosa interesante, Abel era una persona como había antes, que eran personas que eran bastante completas. En Alemania así llamamos estas personas goetheanas, por Goethe, porque Goethe no solamente era escritor, era funcionario del Estado en Weimar, y era además así tenía una teoría de los colores bastante interesante que él valoraba mucho, y otras cosas. No quiero hablar de Goethe sino de Abel, pero Abel también hay que decirlo. Él era un buen abogado. Cuando yo lo conocí ya era recibido y ya tenía un estudio de abogacía, y hasta el final, o sea, después dejó de ejercer la abogacía porque entró por concurso en el Servicio Exterior Argentino, en la diplomacia, y fuimos así, fue 42 años así, diplomático, y yo creo que fue un buen diplomático también, le interesaba muchísimo la política, escribió no solamente libros de literatura, sino muchos artículos, algunos habrán leído artículos de él en La Nación, pero escribió muchos otros diarios y también preparaba libros que no eran de literatura. O sea, Abel así, en el fondo era una persona que hacía mucho más cosas y hacía todo bien, creo, realmente todo, al menos no era, digamos, no eran cosas que hacía a medias. Él no solía hacer nada a medias, así no. Ni sus trabajos, ni la literatura, ni los viajes, ni su vida. Todo tenía que ser completo, digamos, o lo más perfecto posible como podía hacerlo. Bueno, no me contestaste, porque no hablaste de Venecia. Tenés que hablar un poquito. ¿Cómo? O sea, yo sé que hay unas visitas muy interesantes. Por lo menos una o dos tenés que decirlo. Bueno, Venecia, encantado. En Venecia estuvimos 6 años. Estos regalos que hace la Cancillería, por equivocación o consciente, al menos así. En el caso de Abel fue así que algunos colegas, cuando salió para él Venecia, cónsul en Venecia como destino diplomático, él era segundo secretario, creo, en esta época, lo lamentaron y decían, oh, qué pena, tendrías que ir a la United, a Washington, o un destino así más importante, mientras nosotros estábamos felices. Abel apareció el día siguiente con un sobre marrón, así que había conseguido que hay una oficina, así, un pequeño lugar en la Cancillería, un viejo empleado había que busca estos sobres donde están los detalles de los destinos a donde uno va. Y miramos a la noche así sobre el palazzo, sobre el Canal Grande, donde estaba el consulado, donde había pintado Canaletto, donde había dormido una vez Josefina Napoleón. Vimos del palazzo se veía el puente de Rialto, y bueno, abrimos una botella de champán y festejamos, no era para jugar. Y Venecia, bueno, era tal cual, o sea, el consulado era en el Palazzo Magili Balmarana, sobre el Canal Grande, enfrente del mercado maravilloso de Rialto. Y nosotros nos instalamos, como siempre, se hace siempre, en un hotel, y yo empezaba a buscar una vivienda para nosotros, porque solo los embajadores tienen vivienda del Estado, o sea, residencia, lo cual no era fácil en Venecia porque no hay movimiento, no hay así, bueno. Y un día me dice la propietaria del hotel, ¿por qué no busca en la misma casa, en el palazzo de su consulado? Porque yo sé que se desocupa el mezzanino. El mezzanino es digamos, el piso debajo de la pianta nobile, que es donde estaba el consulado. La pianta nobile, como dice, es donde se hacen todos los actos importantes, donde está sala de baile, las habitaciones importantes de los palazzi. Y mientras el mezzanino, ahí están los dormitorios, menos importantes, pero maravillosos. Teníamos así
la sala pintado con pintura grotesca como el Castel bueno, era increíblemente lindo. Además vimos de las ventanas el puente de Rialto, el Canal Grande, escuchamos las góndolas. Era un paraíso y yo no podía creerlo, y encima baratísimo porque quien lo alquilaba era la propietaria del palazzo, una condesa Chini, que no le interesaba la plata, por suerte. Así que vivimos ahí 6 años regalado por la Cancillería. Y en estos 6 años, mucha gente, sobre todo los colegas, escritores, consideraban que eso no era de Abel solo, sino también de ellos. Entre ellos, por ejemplo, Manucho Mujica Lainez, que venía todos los años un mes, se instalaba, pero no preguntando si podía venir, sino así perdonando a Abel, que él estaba 11 meses ahí, mientras él solo un mes, ¿no? Y cuando quería prorrogar una vez, así Abel decía, no, yo mismo así te llevo a Remo, próximo embarcadero y te vuelves. Pero no, era muy divertido con Manucho, y era muy divertido con muchos. Lo voy a enumerarlo porque son muchísimos, pero creo que vos querés que hable cortamente sobre la visita de Borges en Venecia, Sí, ¿no? iba a preguntar eso. Sí, Borges vino con María Kodama, evidentemente, a Venecia, y no se instalaron en nuestra casa, sino en una pensión muy cerca, y desde la mañana hasta la noche estaban en casa o con los otros. Y desde la mañana hasta la noche Borges hablaba. Interesantísimo, pero no paraba nunca de hablar, salvo que de vez en cuando decía que quería ver. Yo quería ver algo de Venecia, ¿no? Decía Sabine, hoy quisiera ver la Plaza San Marcos. Bueno, Borges, ¿cómo no? O, bueno, la palabra ver en el vocabulario, no sé cuántos de ustedes conocieron a Borges, personalmente era extrañamente así, muy frecuente. ¿Cómo me ve hoy, Sabine? Digo, espléndido. Y la corbata está bien, hace juego, sí, Borges, etc. Pero volviendo a Venecia, entonces yo les cuento una sola excursión natural en góndola. A eso voy a hacer un comentario. La góndola, ustedes saben, así es una cosa para turistas. Nosotros en 6 años de propia iniciativa jamás tomamos una góndola. Yo tomaba una góndola que se llama Sándolo para ir de un lado del Canal Grande al otro, o sea, al mercado enfrente para hacer las compras, y se pagaban 100 liras, que no era nada, pero uno tenía que ir parado. Eso era así mi experiencia anterior. Pero con Borges tomamos la góndola. Entonces hicimos con los 4 una maravillosa, así, un tour, como siempre, por los canales de Venecia, y yo veía que venían unas nubes, unos nubarrones así tremendos, y sugerí al gondolero así si uno no podía acortar las cosas, pero no, el gondolero no le parecía grave, y a Abel y Borges tampoco, porque Borges seguía hablando y declamando, ¿no? Estaba en el mejor de los mundos. Bueno, y cuando se largó la tremenda tormenta, no estábamos todavía en casa. Pero el gondolero, así se ve que eso no era la primera vez que pasa una cosa así, el gondolero así puso la góndola debajo de uno de estos puentes que habrán visto o conocido en Venecia. Entonces Borges seguía así hablando, y sobre todo declaraba un poema fluvial. Yo me he olvidado del título de Lugones. Pegaba perfectamente así su declamación, la tormenta tremenda. Yo tenía miedo porque las góndolas no son muy estables, ¿no? La cosa no había ningún problema. No. Después, cuando poco así la lluvia era un poco menos, así llegamos finalmente al costado del palazzo, porque la entrada verdadera de un palazzo no es del Canal Grande, es muy complicado de ahí, sino hay la ex entrada de los servicios, de los comerciantes que traían mercadería, comida, así, bueno, ahí se bajaba. Y el gondolero vio que ahí no había mucho que hacer, mucha complicación con esta tormenta, y su góndola era mucho más importante que los
que el gran escritor que estaba sentado ahí, y por lo tanto la alzó como si fuese un paquete. Empujó con sus botas de goma, que tienen todos hasta casi arriba, ¿no? Se posó en la puerta y bueno, abrió y ahí estaba ya, cuando venía mucha visita, contraté un mozo, un camarero así para ayudarnos, y el camarero tomó el paquete, que era Borges, y le ponía en el piso. Y esta era nuestra excursión así en la lluvia. Y Borges seguía hablando, ¿no? Evidente. Bueno, lamento que estamos excedidos en el tiempo, o sea que vamos a terminar. O sea que le agradezco muchísimo, por supuesto, a ustedes. Le agradezco a Sabine, te agradezco mucho, Sabine, porque nos has permitido hacer... My pleasure, como dicen esto no los es, ingleses. esto no es un acto académico, es un acto de cariño. Acá lo hemos querido mucho a Abel y lo Sí. queremos. Así que muchas gracias. Y gracias por todo. Gracias a vos y gracias a ustedes.